Bendiciones mis hermanos, es un gusto estar nuevamente un jueves más. Ya estamos a 23 de febrero. Le damos gracias al Señor que nos permite reunirnos para aprender más y más de su palabra, ¿verdad? Sean bienvenidos todos los que nos ven por primera vez. De la misma forma, todos los que nos siguen semana tras semana, día tras día. Le damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Y como ustedes ya lo vieron en el título, la palabra que vamos a estudiar el día de hoy le hemos titulado Los enemigos de la predicación de la palabra. Estamos en Primera de Tesalonicenses, parte 10, si no me equivoco. Así que vamos a iniciar. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses 2:1. Lo voy a leer en la traducción Reina Valera 60. Pues, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Hermano, le voy a dar la oportunidad de que vaya por su Biblia, que vaya por su cuaderno. Prepare su corazón, que vamos a dar inicio en este estudio. Sean bienvenidos mis hermanos, es un gusto estar nuevamente reunidos para estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión la parte 10 de Primera de Tesalonicenses y en verdad me siento muy gozoso de poder compartir con ustedes. Si usted es la primera vez que nos ve en este canal, le invito a que se suscriba, es completamente gratis. Ayúdenos dejando su like, compartiendo y activando la campanita si es que se suscribe, para que le lleguen las notificaciones de cada vez que subimos un video nuevo. También le voy a dejar por aquí el correo electrónico para si se quiere usted comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de sablevision.yete@gmail.com. Ahí también con mucho gusto los vamos a atender. Pues mis hermanos, ya que fue por su Biblia, ya que fue por su cuaderno, vamos a iniciar. Estuvimos hablando el martes, ¿verdad? Que necesitamos de nuevo para hablar de la palabra del Señor, para predicar el Evangelio. Y hoy vamos a averiguar unas o varias de características que son muy importantes para poder proclamar, hermano, el Evangelio de Cristo. Y esto es lo que Pablo enseña en Primera de Tesalonicenses 2:4. Vamos a leer nuevamente el versículo 4. Primera de Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se confiese el Evangelio. Se confiase, perdón, el Evangelio. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Fuimos, hermano, aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio, ¿verdad? Es muy importante que entendamos que Dios está buscando a un pueblo que sea aprobado, no solo un pueblo que sea respaldado. Cuando hablamos de la voz de Dios vino sobre muchas formas, hermano, y de muchas maneras, como lo dice también Hebreos. Dice la Biblia que Dios habló por medio de una burrita, ¿verdad?
Pero el hecho de que haya hablado por medio de una burra no quiere decir que aprobara todo lo que esa burrita hacía, ¿verdad? Pero muchas veces hay mucha gente, hermano, en el día de hoy hablando de Cristo, y esa gente no ha sido aprobada por Cristo. Cuando el Señor apareció en su ministerio terrenal, tuvo que hablar de los fariseos, pero estos tenían una característica muy lamentable en sus vidas, y es que no vivían la palabra. Acompáñeme a Mateo 23:3. Mateo 23:3. Vamos a leer desde el versículo 2. Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El liderazgo, hermano, que encontró nuestro Señor Jesucristo en su primer venida fue un liderazgo de hombres hipócritas, de hombres que hablaban la palabra de Dios, pero que no habían sido aprobados por Dios. Por eso, la palabra de Dios, hermano, había sido diluida, y el poder de Dios había sido diluido, degradado, de tal manera que vemos a un pueblo que había dejado de experimentar el poder de Dios. Acompáñeme a Marcos 1:27. Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? La gran diferencia, hermano, entre Jesús y los fariseos es que el ministerio de Jesús era un ministerio aprobado por el Padre, y lo aprobó en 3 ocasiones distintas. Vamos a leer la primera en Mateo 3:17. Mateo 3:17, aquí vamos a ver la primera aprobación del Padre hacia Jesús. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, hermano, agradó al Padre y era aprobado por Dios. Por eso Dios lo respaldó en todo momento y lo usó como no usó a nadie más. Vamos a leer ahora Mateo 17:5 para ver la segunda. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Se fija, hermano? Nuevamente el Padre dice que Jesús le agradaba, pero ahora le añade una cosa más. Ahora les dice: a él oíd. Porque cuando alguien es aprobado por Dios, hermano, la respuesta de Dios es que Dios le revela su palabra. Y con la palabra revelada, pues él puede decir: a él sí, escúchenlo. Vamos a leer la tercera parte donde el Padre se complace de su Hijo en Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Este, hermano, fue la tercera vez que le hablaron a Jesús desde el cielo, y el Padre habló para aprobar a Jesús. La gran diferencia entre los fariseos y Jesús es que Jesús fue aprobado 3 veces, hermano. Fue aprobado en el espíritu, fue aprobado en el alma y fue aprobado en el cuerpo. Vamos a leer Hechos 2:22. Acompáñeme a Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús fue aprobado por Dios. Dios se agradó de la manera de vivir de Jesús, y entonces dice a él: oíd. Por eso es tan importante, hermano, 1 de Tesalonicenses 2:4.
Cuando alguien es aprobado por Dios, Dios le revela su palabra. Y en eso debemos gozarnos, hermanos, porque Dios nos ha revelado y nos está revelando su palabra, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted, mi hermano, el Señor le está revelando ya parte de su palabra, quiere decir que usted está siendo aprobado. Acompáñeme a la segunda carta de Timoteo 2:15. Procurad con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra esta diligencia, hermano, que aparece aquí, significa responsabilidad, constancia, perseverancia y esfuerzo. Así como Pablo fue aprobado, hermano, y como nuestro Señor Jesucristo también fue aprobado, en este tiempo estamos a las puertas, hermano, que aparezca nuestro Cristo y necesitamos ser un pueblo aprobado por Dios, para que Dios haga lo que Él quiere hacer en medio de una iglesia, hermano, que sea aprobada por Dios. Ese debe ser nuestro anhelo más grande. No las cosas terrenales, hermano, sino ser aprobados por Dios. Que Dios apruebe nuestra vida. Que Dios se agrade de nosotros. Amén. Esa debería de ser nuestra primer prioridad. Acompáñenme a Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardoneador de los que le buscan. Hermano, si queremos ser trasladados, tenemos que ser un pueblo que agrada a Dios y dar testimonio, así como lo hizo Enoc. Regresemos a 1 de Tesalonicenses, versículo 3 del capítulo 2. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. La palabra exhortación que aparece aquí es una palabra griega que se pronuncia paraklesis y quiere decir exhortación, consolación, predicación. Ahora Pablo va a dar el consejo de su predicación. El Señor está preparando un ejército, hermano, de siervos que van a hacer, que se van a dejar usar en este corto tiempo que queda, hermano, porque Cristo viene pronto. Y ese es el mensaje que Dios nos ha dado. Creemos que Cristo viene, ¿verdad? Y lo estamos esperando. Pero sabemos que antes de ser arrebatados, hermano, vamos a tener una parusía. Así como Cristo, antes de ir al Padre, se apareció 40 días a sus discípulos. Pero cuando Cristo se nos aparezca en parusía, hermano, será porque le hemos agradado. Ahora, el apóstol Pablo va a hablar de 7 cosas que estorban al verdadero mensaje de Jesús. Y es que, hermano, Dios no respalda a un hombre o a una mujer. Lo que Dios respalda es a su palabra. Y todo hombre que hable la verdadera palabra de Dios va a ser respaldado, pero por su palabra. Vamos a leer nuevamente 1 de Tesalonicenses 2:3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. No procede de error. El primer enemigo de la predicación, hermano, de estos que vamos a estar estudiando, de varios enemigos, el primero es el error. Mucha gente, hermano, está predicando por error. Muchos predicadores, muchos siervos están predicando con error. Y el error viene de 2 grandes atenuantes, hermano. La primera la vamos a leer en Mateo 22:29. Mateo 22:29. Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. El error más grande, hermano, procede de no conocer las escrituras. Por eso, hermano, nosotros estamos recibiendo una gran bendición, estudiando la palabra como la estamos estudiando. Estamos estudiando las epístolas de una manera sistemática y secuencial. Pero la otra causa, hermano, es por ignorar el poder de Dios. Lo vemos aquí mismo en Mateo 22:29, ¿verdad? La otra causa es ignorar el poder de Dios. Para poder ser lo que Dios quiere, hermano, tenemos que entender la escritura y entender el poder de Dios. Los apóstoles dijeron en el libro de los Hechos que se dedicarían a la palabra y a la oración. Y es que esa es la única manera, hermano, de no errar. Es manteniéndose en oración y en la lectura de la palabra.
Porque si nosotros conocemos la Escritura y entendemos el poder, conocemos y no ignoramos el poder de Dios, hermano, ya no podemos estar en error. Vamos a leer Primera de Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Al mundo, hermano, le gusta oír lo que es del mundo. Por eso vemos a muchos predicadores que atraen a multitudes del mundo con temas llamativos al mundo. Porque al mundo le gusta lo del mundo. Al mundo le gusta escuchar cosas extranormales, pero terrenales. Pero hay otros, hermano, y son también varios que le anhelamos lo celestial. Porque el celestial, hermano, quiere que le hablen del cielo. Al celestial no le hable puedo dar muchos ejemplos de cosas terrenales para no meterme en problemas. Puede hablarle usted a un terrenal de todas las cosas terrenales y lo va a tener, pero bien contento. Pero a los celestiales no, los celestiales anhelamos cosas más espirituales, cosas de arriba, no terrenales. Leamos nuevamente Primera de Juan, pero ahora el versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Se fija, hermano? Así como hay espíritu de verdad, también hay un espíritu de error. La Biblia habla de espíritus de error. Y ese espíritu de error viene sobre los que no aman la palabra. Mire, vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2:10. Pero lo voy a leer en la traducción Reina Valera 1909. Fíjese cómo dice aquí. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Fíjese cómo dice aquí, hermano, operación de error. Dios envía una operación de error. Y entonces, hermano, ellos creen en la mentira. Es un espíritu que se mueve a través de muchos siervos que no se dejan guiar por el espíritu y están enseñando pura palabrería que no edifica. Cosas de la antigüedad, del antiguo Egipto, que si aún temas del pueblo de Israel que no nos corresponden a nosotros como iglesia en la gracia. Y ellos, hermano, Dios les manda una operación de error. ¿Para qué? Para que crean a la mentira. Por eso hay muchos, hermano, que no se dan cuenta que ellos están predicando erróneamente. Y ahí los va a tener el Señor. Por eso es tan importante, hermano. Y este es uno de los primeros enemigos de la predicación. Vamos a leer el segundo. Y el segundo enemigo de la predicación es la impureza. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses 2:3. Porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño. Aquí la palabra inmundicia, lo estoy leyendo en la versión 1909, pero aquí aparece impureza en la versión, en la traducción Reina Valera 60. Y esta palabra impureza, y que lo vimos también en la otra, que es inmundicia, viene de una palabra griega original que se pronuncia akatarsia, que es el número Strong. Le voy a hacer su tarea, 167. Usted se va a dar cuenta que de repente le doy números Strong, de repente no. Es para que a usted también ame la palabra y sienta esa inquietud de buscar. Amén. Obviamente, cuando no es porque yo quiera hacerme lo importante y decir, ay, no le voy a dar el número Strong, que lo busquen ellos. No. Mi intención es de que de repente usted también investigue, se meta a estudiar. Por eso a veces le voy a dar los números Strong, a veces no, para que si usted se entra en la espinita, no dijo el número Strong, pero ¿cómo dijo que se escribía esa palabra? Pues la busca, ¿verdad? Y ya usted puede hacer sus anotaciones. Entonces les voy a dar esta, es la número 167, que es una palabra griega que se pronuncia akatarsia, que quiere decir impureza, inmundicia, pero lo que resalta es pecado.
una de las grandes batallas que tiene el hombre de Dios es mantenerse libre de pecado. Porque cuando alguien peca deliberadamente, hermano, y sigue predicando, hay espíritus que estorban su vida. Mire, acompáñeme a 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nosotros, hermano, hemos sido llamados a la santidad. No hemos sido llamados a la impureza y el pecado. Entonces debemos guardarnos, hermano, de toda impureza para que podamos ser aprobados por Dios. Amén. Acompáñeme a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Fíjese, hermano, esto es lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios, que es perder la sensibilidad de la gloria de Dios. Porque al perder la sensibilidad espiritual, hermano, pierde la sensibilidad de lo que le gusta al Señor y se entrega a las impurezas. Y eso, hermano, es súper peligroso. Amén. Déjeme, estoy aquí peleándome con el programa de los textos que no me quiere funcionar. Pero ya está. Acompáñeme a 1 Tesalonicenses 2:3. 1 Tesalonicenses 2:3. Porque nuestra exhortación no procede de error ni impureza, ni fue por engaño. Aquí, hermano, está la tercera cosa, el tercer enemigo que estorba la predicación de la palabra, y es el engaño. Y el original, en vez de engaño, pone la palabra dolos, que quiere decir truco, señuelo o carnada. Y fíjese cómo dice 1 de Pedro 2 del 1 al 2. 1 de Pedro 2 del 1 al 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El dolos, hermano, el engaño, el truco, la carnada, el señuelo, cuando una persona, es engañada es porque no tiene buenas intenciones. O cuando alguien engaña a alguien es porque no tiene buenas intenciones. Y nosotros no tenemos necesidad, hermano, de engañar a nadie. Porque el anhelo de nuestro corazón es solo hacer la obra para la cual el Señor nos ha llamado. Amén. La sinceridad delante de Dios es la que nos va a permitir ser aprobados. Volvamos a 1 Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que para que se confiese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El cuarto estorbo de la predicación es querer agradar a los hombres y no agradar a Dios, mi hermano. Nosotros debemos entender que nuestra meta primaria es agradar a Dios, porque es necesario agradar a Dios antes que los hombres. Amén. Acompáñenme a Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El siervo de Cristo, hermano, es aquel que está dispuesto a agradar a Dios y no a los hombres. Y podría dar un montón de ejemplos, pero usted, yo creo que lo tiene bien apercibido, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 2:5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Las palabras lisonjeras son palabras hipócritas, palabras que se usan para buscar alcanzar un objetivo carnal y no uno espiritual. El quinto estorbo de la predicación son las lisonjas,
Vamos a ver Job 32:2. Acompáñeme a Job 32:2. Entonces, 32:22, perdón. Porque no sé hablar lisonjas de otra manera. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Porque no sé hablar lisonjas de otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Al que habla lisonjas, hermano, es consumido por Dios. Y es que las lisonjas son adulaciones falsas hacia una persona. Hipocresía, para que se entienda en español, para ganarse el favor de la gente. La Biblia dice que el anticristo, hermano, usará lisonjas. Mire, acompáñeme a Daniel 11:32. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a violadores del pecado, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fíjese, hermano, si el anticristo va a usar esas palabras, ¿por qué los siervos deberían de usar palabras hipócritas? Ay, hermano, es que el Señor lo ama mucho y porque sabe que es el que diezma más, ¿verdad? Romanos 16:18. Ay, perdón, ya estaba ahí. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hoy en día, hermano, hay mucho predicador que para ganarse el favor de la gente usa lisonjas, pero Dios quiere un ejército que hable verdad. Amén. Así que, ya sabe, ese es otro enemigo de la palabra, las lisonjas. 1 Tesalonicenses 2:5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. La Biblia dice que en el último tiempo habrá predicadores llenos de avaricia, y ese es el otro enemigo de la predicación de la palabra. Vamos a 2 de Pedro 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá en vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por eso, hermano, no hay que poner la mirada en las multitudes, porque la verdad no es patrimonio de las multitudes. Afuera del arca, hermano, había mucha gente ahogándose en el diluvio, ¿verdad? Y dentro del arca solo había 8 que amaron la verdad. Si amamos la verdad, escaparemos. Mucho ministro está lleno de avaricia y predica por dinero, pero nosotros, hermano, predicamos por amor, ¿verdad? La obra de Dios se hace por amor y no por dinero. Vamos a leer nuevamente 1 Tesalonicenses 2, versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de los otros, aunque podéis seros carga como apóstoles de Cristo. Este es otro enemigo, hermano, buscar la gloria de los hombres. La predicación se arruina cuando alguien busca la gloria de los hombres. Nosotros, hermano, no busquemos la gloria de los hombres, sino busquemos la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Dios está preparando un ejército que va a predicar su palabra. Y cuando Dios nos exalte, todos seremos predicadores, hermano. No habrá alguno que diga, no, hermano, yo estoy en otro tiempo. No, todos los que seamos exaltados vamos a predicar el evangelio de poder. Y antes de ser trasladados al cielo, tendremos un traslado horizontal que será para predicar la palabra. Pero antes de ver la parucía, hermano, hoy también somos predicadores del Señor, pues el Señor nos ha dado denuedo para hablar de su palabra, ¿verdad? Con valentía y sin ningún impedimento, con libertad. Una de las grandes riquezas de 1 Tesalonicenses, hermano, son los 7 enemigos de la predicación. Se los voy a enumerar, si usted no los apuntó, aproveche. Número 1, el error. 2, la impureza. 3, el engaño. 4, el querer agradar a los hombres. 5, las palabras lisonjeras, que son las palabras hipócritas. 6, la avaricia. 7, buscar la gloria de los hombres. Cualquiera que haga eso, hermano, nunca tendrá la verdadera palabra del Señor. Pero el que se guarde de estos 7 enemigos será aprobado por Dios y será encomendada una palabra de vida y se le llenarán sus labios de revelación, hermano.
y producirán vida. Así que, mi hermano, apartémonos de estos 7 enemigos de la predicación y salgamos. Usemos nuestra boca que se llene de denuedo para predicar la palabra sin ninguna atadura, con libertad y con valentía. Amén. Mis hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Fue también un tema corto, pero sustancioso, ¿verdad? Ahí les dejo otra vitaminita para que seamos reforzados para poder predicar la palabra. Amén. Pues mis hermanos, Dios los bendiga. Pasen una excelente noche. Ya saben que los invito a que si usted no está suscrito, a que se suscriba. Es completamente gratis. Ayúdenos dejando su like, compartiendo y activando la campanita. Amén. Dios los bendiga. Pasen una excelente noche. Si el Señor lo permite, nos vemos aquí el próximo martes a las 7 de la noche para seguir estudiando las epístolas. Recuerde suscribirse y activar la campanita para que usted sepa cuándo va a ser la nueva temporada de Guiados por la Palabra, que ya estamos también a nada de iniciar esta nueva temporada. Pero usted esté al pendiente, con la campanita le pueden llegar las notificaciones de cuando vayamos a iniciar. De todas maneras, yo les haré el anuncio. Ustedes ya saben que les vamos a ir anunciando. Pues Dios los bendiga, mis hermanos. Déjenme un amén para saber que usted se quedó hasta el final. Pase una excelente noche y si el Señor lo permite y no ha venido, pues nos vemos por acá el próximo martes para seguir estudiando. Dios los bendiga.